Dios les bendiga, hermanos. Hoy estaremos leyendo de nuestro libro Bases para la Educación Cristiana. Introducción. La obediencia al mandato bíblico de enseñar es vital para la supervivencia de la Iglesia. El valor de la educación de los creyentes en el movimiento evangélico en América Latina es inestimable. Un investigador ha descubierto 5 factores de crecimiento en las iglesias evangélicas de América Latina, uno de los cuales es un fuerte programa de educación cristiana. Algunos pastores y líderes se han dado cuenta ya de la gran necesidad de educar a sus congregaciones. A muchos más, lamentablemente, les hace falta una visión completa de qué se trata el cristianismo, pues dejan a un lado la educación a favor de un énfasis en el evangelismo. La verdad es que las dos cosas son necesarias para el crecimiento del pueblo de Dios. Es a través de la educación que tocamos a los párvulos tanto como a los adultos. Es en la enseñanza que cumplimos una tarea de urgente importancia, que es discipular a los seguidores de Cristo. Es en grupos íntimos de instrucción que aprendemos el uno del otro, con la observación de la vida del otro, tanto como el compartimiento de conocimientos y conceptos. Es con el programa de educación en la iglesia local que se añade la carne a los huesos del esqueleto que se forma cuando alguien entrega su vida a Cristo. Los que ya son líderes espirituales y los que se están preparando para servir al Señor más ampliamente deben captar la visión de las múltiples bendiciones que recibirán al obedecer el mandato de enseñar. Cuando uno conoce la importancia del ministerio de la educación en la iglesia local, quizá reconozca también la amplitud de este ministerio y el papel importantísimo que juega. La educación cristiana es mucho más que 1 hora o 1 hora y media cada domingo en una aula del templo. Es más bien un sistema formal e informal, provisto de un ambiente cristiano que le ayuda a uno a desarrollarse en su conocimiento de las verdades divinas y en su congregación al Señor. Página 8. Al ser formal e informal se convierte en una fuerza integral en la vida de la iglesia y en las vidas de los individuos que la forman. La iglesia enseña en su escuela dominical, sí, pero también enseña con modelos. Los adultos siendo modelos para los niños y los mayores en la fe para los menores, hombres y mujeres y niños, viviendo la palabra y enseñando con sus vidas. La iglesia enseña también a través de las relaciones interpersonales y a través de un sinfín de métodos, maneras y situaciones. Existen bases y principios fundamentales que deben servir como las raíces de nuestros esfuerzos en la educación de la iglesia. Son estas bases las que demandan nuestra atención en el presente estudio. Son bases bíblicas, históricas, sociopsicológicas, teológicas y organizacionales, que nos ayudarán a entender mejor cuál es la meta cuando se habla de la educación cristiana y a qué nos dedicamos cuando tomamos en serio la función educativa de la iglesia cristiana. El estudio se divide en 5 bases mayores y cada una de estas se discute en 2 o más capítulos. Las bases bíblicas se derivan del Antiguo tanto como del Nuevo Testamento. En el tratamiento de estas bases, el autor ha intentado sintetizar las enseñanzas de la Biblia en cuanto a la educación a fin de proveer un trasfondo de la herencia hebrea y judía con la cual cuenta la iglesia y a la cual la iglesia debe muchos de sus conceptos educacionales. El propósito de estudiar las bases históricas es también para conocer algo de la herencia que tenemos y para aprender de las victorias y de las derrotas de los movimientos educacionales y las personas clave en el desarrollo de la educación cristiana como una ciencia. Esta es la sección más larga del estudio y traza la historia desde la iglesia apostólica hasta el presente. Las bases sociopsicológicas no son tan fáciles de definir como lo son las históricas. Se ha intentado explorar las posibilidades de los efectos del contexto social en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la iglesia local. A la vez se examinan algunas influencias psicológicas que pueden evidenciarse en la educación. La sección en la cual se habla de las bases teológicas representa un intento de contextualizar y aplicar a la iglesia, página 9, contemporánea,
lo que dice la Biblia acerca de la enseñanza. Esta sección incluye una sugerencia para un patrón bíblico para la educación en la iglesia y una filosofía cristiana de enseñanza y aprendizaje. En la última sección, todo lo anterior se junta en 2 capítulos prácticos: cómo desarrollar un programa educacional en la iglesia local y con qué materiales y literatura se cuenta para tal programa. El autor no pretende en ninguna manera haber tratado ninguno de estos puntos cabalmente. La educación cristiana debe ser dinámica, cambiando según las necesidades. Tampoco pretende el autor haber tratado estas bases educacionales con amplitud. Son estudios relativamente superficiales por su naturaleza de ser introductorios. El propósito del libro ha sido proveer al lector y al alumno con algunos conceptos y conocimientos básicos y sugerir asignaciones y o lecturas adicionales según su interés o según las indicaciones de un profesor. Fin de la introducción. Pronto comenzaremos con el capítulo 1 de nuestro libro. Dios les bendiga, hermanos.